Buen día, la paz del Señor sea contigo. El Señor es nuestro buen pastor. Él no nos dejará faltar nada. De hecho, ahora nos acerca este alimento, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca. Iniciamos así en el nombre de este Dios que nos amó, Dios de toda misericordia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos acercamos a Dios convencidos de aquello que dice su santa palabra acerca de nosotros. Somos pecadores y solo viviremos por su misericordia. Oremos. Misericordioso Padre, reconozco y confieso ante ti que soy pecador, concebido en pecado y apegado a la maldad. He traspasado los mandamientos de tu justa, santa y buena ley, haciendo lo que me prohíbes y no haciendo lo que me mandas. Y así te he ofendido gravemente, no solo con transgresiones manifiestas, sino también con maldades ocultas. No solo he pecado en ignorancia o debilidad, sino también en arrogancia contra los claros preceptos de tu palabra, las reprensiones de mi conciencia y los esfuerzos de tu Espíritu Santo, de manera que delante de ti, Señor, no puedo excusar mis pecados. Pero aún así, oh Señor, me acerco al trono de tu gracia, esperando en tu misericordia. Confío en la suficiencia completa de aquel sacrificio único que tu amado Hijo ofreció por mí en la cruz, y en la eficacia de esa intercesión que Él siempre hace por nosotros ante tu diestra. Y en toda humildad te suplico, por amor de Él, que me otorgues la remisión completa y gratuita de todos mis pecados. Amén. Salmo 23. Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Todos recordamos esas palabras iniciales del Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar. Junto a tranquilas aguas me conduce. Me infunde nuevas fuerzas. Las aguas de la Menujot, como dice el texto hebreo. Menujot es el plural de menujá, que la versión Reina Valera traduce reposo, las aguas de reposo. Los sabios de Israel han comparado las palabras de la Biblia hebrea con una nuez. La nuez es un gran alimento, pero tienes que romper su cáscara, que es dura, para beneficiarte de esa delicia. Quiero invitarlos a que rompamos la cáscara de la nuez de esta palabra, menujá.
para que el Espíritu Santo nos alimente. Con los años, esa palabra hebrea llegó a significar descanso eterno. Y en su traducción griega la palabra equivale a anapausis. Esa palabra anapausis, palabra griega, fue utilizada habitualmente en los sepulcros bizantinos en Israel, lo que sería el equivalente a en paz descanse. Y fue justamente esta palabra, anapausis, la que utilizó Mateo en su Evangelio y citando a Jesús escribió: vengan a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, o le daré descanso. La palabra que traducimos descansar en español es en el original griego anapausis y en el texto hebreo menujá. Menujá es o significa descanso para el cansado. Es el estado en que el ser humano se halla en calma. Y en el lenguaje bíblico, menujá es sinónimo de felicidad, tranquilidad, paz, armonía. Es Jesús nuestro pastor y príncipe de todos los pastores, el que nos invita a venir a Él para llevarnos a las aguas de la menujot, las aguas de reposo, que son las aguas de la paz, de la armonía, del descanso. Pero aún hay más. Menujá es el descanso o el estado de reposo cuando la persona ya no lucha con su propia culpa, con su propio pecado, con su maldad. Solo en Jesús hallamos ese descanso, el verdadero descanso y la paz duradera, porque Él es nuestra paz y el que puede dar la paz como el mundo no puede dar. Por eso, hoy, una vez más, como ministro de la palabra de Dios, con la autoridad que el Señor me da, te perdono tus pecados. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que tu corazón disfrute ya, ahora, de esa paz que será para nosotros eterna, porque ya no habrá más culpa, ni lágrima, ni llanto, ni dolor por causa del pecado, porque las primeras cosas habrán pasado, pues Cristo, por su muerte y resurrección, las ha destruido. Amén.
La epístola para este domingo la encontramos en 1 Pedro, capítulo 2, versículos 19 a 25. Así está escrito: porque es digno de elogio que por sentido de responsabilidad delante de Dios se soporten las penalidades aún sufriendo injustamente. Pero ¿cómo pueden ustedes atribuirse mérito alguno si soportan que los maltraten por hacer el mal? En cambio, si sufren por hacer el bien, eso merece elogio delante de Dios. Para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Él no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Cuando proferían insultos contra él, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. Él mismo, en su cuerpo, llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Antes eran ustedes como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor que cuida de sus vidas. Este es el Evangelio para este domingo. Juan capítulo 10, versículos 1 a 10. Así está escrito: ciertamente les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que trepa y se mete por otro lado, es un ladrón y un bandido. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas oyen su voz. Llama por nombre a las ovejas y las saca del redil.
Cuando ya ha sacado a todas las que son suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. Pero a un desconocido jamás lo siguen, más bien huyen de él porque no reconocen voces extrañas. Jesús les puso este ejemplo, pero ellos no captaron el sentido de su palabra. Por eso volvió a decirles: ciertamente les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí eran unos ladrones y unos bandidos, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. El que entre por esta puerta, que soy yo, será salvo. Se moverá con entera libertad y hallará pastos. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Es palabra de Dios. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión de su Espíritu sea con cada uno de nosotros. Subrayo las palabras del último versículo del Evangelio que acabamos de escuchar. El ladrón no viene más que para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Cuando Jesús hablaba estas cosas, estaba usando imágenes conocidas por la gente de su tiempo. Y de pronto es bueno repasar. Era común que en muchas casas hubiese patios amurallados, en los cuales por la noche se guardaba a las ovejas. A veces más de un pastor guardaba ovejas en el mismo lugar. Allí quedaba de vigilia alguien de confianza que por la mañana tenía que abrir la puerta de manera que el pastor pudiese sacar a sus ovejas y llevarlas a pastar. Y una característica de aquellos pastores era que ellos no arreaban las ovejas, no iban detrás, sino que las llamaban, iban delante, y las ovejas que reconocen la voz de su pastor, que se han acostumbrado a escucharla, lo seguían. Y recordemos también que en el Antiguo Testamento es común la imagen del rebaño para referirse al pueblo de Israel. El pueblo de Israel es o era el rebaño de Dios. Rebaño del cual algunos se habían apropiado ilegítimamente, sin mandato de Dios, sin haber sido enviados por Dios, haciéndose sus reyes o haciéndose sus sacerdotes. En nuestro texto, al hablar Jesús de este modo, está apuntando particularmente contra los fariseos y los sacerdotes. Jesús habla en el texto de ladrones que se meten por el costado, que saltan el muro, y los contrapone con el pastor que entra por la puerta. Si leemos en el capítulo anterior del Evangelio de Juan, capítulo 9, veremos que los fariseos y los sacerdotes
los jefes religiosos. Acababan de expulsar de la sinagoga a un ciego de nacimiento que había sido sanado por Jesús. Y lo hicieron porque al interrogarlo para saber quién lo había sanado, puesto que lo hizo un día sábado, el día de reposo, el día de descanso, el ciego terminó confesando: si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Por lo tanto, los fariseos se pusieron furiosos por esta confesión del hombre ciego. Lo consideraron una blasfemia y un atrevimiento. Y al expulsarlo, volvieron a excluirlo de la sociedad. Él ya estaba excluido por su ceguera, puesto que la gente lo consideraba un maldito por Dios. Ahora que había sido sanado, volvía a quedar excluido por la ceguera de estos jefes religiosos, porque nuevamente lo estaban señalando como un maldito por Dios, como un blasfemo. Y al sancionarlo de esa manera también estaban amedrentando a la gente para que nadie se atreviera a hablar en favor de Jesús. Jesús, en cambio, no lo dejó desamparado. Él volvió a encontrarlo. Volvió en busca de ese hombre y se le reveló. Lo guió de tal modo que el hombre pudo reconocerlo y postrado lo adoró. Creyó en el Hijo del Hombre, el Mesías que había de venir. Y ahora, ¿qué importaba que estos jefes religiosos lo hubiesen excluido, lo hubiesen expulsado? Si el buen pastor lo había buscado y lo había incluido entre sus ovejas. Jesús en realidad lo había librado de la mano de esos falsos pastores que en lugar de cuidar las ovejas de Dios, de enseñarles, de guiarlas por el camino correcto, de guiarlas a Cristo el Salvador, las estaban apartando de Él y se estaban sirviendo y enriqueciendo a costa de esas ovejas. Quien ha leído un poco del Antiguo Testamento recordará algunos pasajes, como por ejemplo el de Ezequiel, capítulo 34, donde leemos palabras como estas: así ha dicho Jehová el Señor, yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano. Ya no se apacentarán más los pastores a sí mismos, pues yo libraré a mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida. Porque así ha dicho Jehová el Señor, yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré yo a mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas. Yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de los países y las apacentaré. En buenos pastos las apacentaré. Allí dormirán en buen redil, en un lugar bien protegido. Yo apacentaré mis ovejas y les daré aprisco, les daré abrigo, dice Jehová el Señor. A la luz de este texto,
Es evidente que Jesús estaba mostrando que Él no era uno más, que Él no es un salteador, un ladrón que intenta subir por el muro. Él es el dueño del rebaño. Él es el Señor de Israel, el Señor en persona que ha venido a buscar a sus ovejas. ¿Acaso no las reconocerá? En el texto de Ezequiel, Dios no solo apunta contra los pastores, entre los que se podrían incluir los poderes externos al pueblo de Israel que oprimieron al pueblo, que lo saquearon, lo mataron, sino también que Dios apunta contra, dice, las ovejas engordadas, aquellos que desde dentro destruyeron el rebaño. Dice en imágenes muy elocuentes, la oveja engordada que empuja a la más vulnerable y le quita la comida. Así desde dentro fueron destruyendo y matando el rebaño. Jesús no saltó por el muro. A Él se le abrió la puerta. ¿Y cómo es esto que se le abrió la puerta? Sí, se le abrió la puerta porque Él mostró quién es realmente. Él dio su vida por las ovejas. Por eso me ama el Padre, dice Jesús más adelante, porque yo doy mi vida por las ovejas. Él ha mostrado cuánto ama a las ovejas. Él ha mostrado quién es realmente el buen pastor. Y las ovejas, por su parte, dice Jesús, oyen su voz y lo siguen. Lo reconocen. A un desconocido jamás lo siguen. ¿Qué voz o qué voces oyes? Por la gracia de Dios, la palabra del Señor, la voz de Jesús, se oye en todos los rincones en estos días. Como he dicho en otros mensajes, aunque visto desde una perspectiva humana quizá, la iglesia está encerrada o la iglesia tuvo que dejar de reunirse. Sin embargo, de una manera muy particular y asombrosa, el Evangelio está corriendo y está llegando a hogares como el tuyo. La voz de Jesús se hace oír. Qué bueno que no hayas descartado este mensaje, sino que lo estés escuchando. Cuando ayer veía también el trabajo de las maestras de escuela bíblica que en estas semanas, en estos días de cuarentena, han hecho un trabajo hermoso. Decía, gracias Señor por esto, porque también los niños, de una manera especial, están escuchando tu voz. Qué importante es que desde bien pequeños nuestros niños aprendan a reconocer la voz del buen pastor. Qué importante es que nosotros escuchemos esa voz y podamos reconocerla en medio de tantas voces
que hoy se escuchan, de tantos mensajes, de tanto mensaje de corte espiritual que hoy se escucha. Qué bueno que podamos discernir cuál es la voz de nuestro pastor, del gran pastor, del buen pastor, que va delante de su rebaño y lo guía para hacerlo entrar en buenos pastos, en la tierra nueva, donde lo pondrá bajo un buen abrigo. Podríamos usar otra imagen del Antiguo Testamento, donde pondrá al rebaño debajo de esa tienda que el Señor extenderá, su tabernáculo, bajo su protección, la protección del Altísimo, y donde ya no más tendrá que temer daño alguno y podrá estar en plena paz y gozo eterno. Qué importante es que nos afirmemos en la palabra de Dios, que la estudiemos, la aprendamos. Qué importante es que oremos para que Dios, por su Espíritu Santo, nos dé discernimiento de manera que podamos reconocer la verdad del error. Y solo podremos hacerlo si somos guiados por su santa palabra. Y en estos días también en que celebramos un año más, un aniversario más de nuestro seminario, que demos gracias a Dios porque a lo largo de tantas décadas Dios ha estado formando pastores y maestros, líderes de la iglesia, para que afirmados en la Escritura puedan capacitar a su pueblo, para que todo el pueblo bien unido crezca hasta la estatura de la plenitud de Cristo. Hay motivos para orar, para dar gracias. Hay motivos para tomar la palabra de Dios y leerla de buena gana, aprenderla. Que Dios nos asista para que esto sea así. Las puertas del infierno no pueden prevalecer contra su iglesia. Vamos detrás de aquel que ha vencido. Sigamos sus pasos. Amén. Y que la paz del Señor, que sobrepasa nuestra comprensión, llene tu corazón y tu mente para que en Cristo alcances vida eterna. Amén. Te invito a unirte en un momento de oración. Señor, buen pastor, en tu gran amor y según tu fidelidad, viniste a buscarnos y a un alto precio nos rescataste y nos albergaste en tu redil, tu santa iglesia. Haz que siempre oigamos tu voz con claridad. Asístenos con tu espíritu para que al escucharte te sigamos en obediencia y plena certeza de fe. Tú quieres nuestro bien y muchos peligros nos rodean. No permitas que nos apartemos del camino, por el contrario, con tu vara y tu cayado, guíanos y defiéndenos de todo mal, hasta que entremos a la tierra nueva, donde ya no habrá más peligro y estaremos colmados de paz y alegría. Oh Señor, dado que tú sabes qué nos conviene, haz que todas las cosas se hagan de acuerdo con tu voluntad. Da lo que tú quieras, cuando quieras y en el tiempo que quieras.
condúcenos por el camino que tú creas más indicado. Ponnos donde tú desees y trátanos en todas las cosas según tu voluntad. Nosotros, Señor, somos tus siervos, dispuestos a hacer lo que ordenes, porque no deseamos vivir como nosotros mismos, sino para ti. Ayúdanos por tu misericordia a hacerlo dignamente. Padre amado, bendice a todas las personas que están constituidas en autoridad en cada ciudad, provincia y sobre nuestra nación. Dale sabiduría para que puedan gobernar con justicia para tu gloria, así como para la prosperidad de este pueblo. Ayúdanos asimismo, Señor, a nosotros, tus hijos, a ser obedientes y a cooperar en todo lo posible con ellas, porque esta es tu santa y buena voluntad. Oramos en el nombre de tu Hijo amado, quien nos enseñó a orar así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Recibe la bendición del Señor. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y ponga en ti su paz. Amén.